Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera en primer lugar agradecer la gentil invitación que me ha formulado el Instituto de Estudios Judiciales, particularmente en la persona de la magistrada Lidia Poza, y ciertamente también por la generosa presentación que ha sido realizada de mi persona hace algún momento. Ciertamente que no puede ser sino un motivo de regocijo, como recordaba recientemente Rodrigo al final de su exposición, ver que esta tradición dos veces milenaria de diálogo entre la doctrina y la jurisprudencia se va lentamente retomando, particularmente en nuestro país, la cual durante cierto tiempo estuvo abandonada y que ciertamente hoy está, insisto, reforzándose. Iniciativas como esta no pueden sino ser saludadas con gran entusiasmo. El tema de mi exposición está presentado en la pantalla en este momento. Suscitaba en algún tiempo un cierto resquemor, sino derechamente un rechazo visceral por parte de un sector más que mayoritario de la doctrina y particularmente de la práctica, tanto judicial como de la abogacía. Cesión de contratos. ¿Cómo podíamos hablar de la cesión del contrato? Los créditos son cedibles, el código lo establece expresamente. Hay todo un apartado, todo un título acerca de la cesión de créditos. Pero los contratos se pueden ceder. Los contratos son una cosa como un crédito, o más bien una relación. Y en todo caso, tienen un componente pasivo, una deuda. ¿Y se puede ceder una deuda? No, no se puede. En consecuencia, normalmente, digamos, y durante los largos años que llevo cultivando esta disciplina, digamos, de la cesión de contratos que se inserta dentro de las relaciones a tres personas de carácter patrimonial, no de carácter personal, de carácter patrimonial. Ciertamente que ha habido en el último tiempo, afortunadamente, una aceptación, una progresiva aceptación de esta figura de la cesión de contratos, y es a eso a lo que me voy a abocar fundamentalmente en lo que viene a continuación. ¿Existe algo como la cesión de contratos? Una primera definición, a los civilistas nos encanta partir con definiciones, ¿no? Podría formularse diciendo como que es la transferencia de la posesión jurídica de contratante o de los derechos y obligaciones que emanan del contrato a un tercero. De la misma manera que ocurre en la cesión de créditos, en que el acreedor se despoja de su calidad de acreedor en beneficio de un cesionario que adquiere el crédito de manera gratuita o de manera onerosa y pasa a sustituirlo desde el punto de vista activo en la relación obligatoria, se da el paso adicional y decimos, bueno, podríamos reemplazar a una persona en una relación contractual tanto desde un punto de vista activo como desde un punto de vista pasivo. Esa es la pregunta que se formula. Y se formula fundamentalmente en este segundo aspecto, más allá de una mera cesión de créditos y una cesión de deudas. ¿Se puede concebir una cesión de contrato autónoma, si se quiere de esta manera? Lo importante a retener cuando hablamos de cesión de contrato es fundamentalmente este carácter, el carácter traslaticio y no extintivo creador. Porque en lo que dice relación con la modificación de las obligaciones, conocemos desde el derecho romano operaciones que permiten sustituir desde un punto de vista activo o desde un punto de vista pasivo al sujeto de la obligación. Los romanos inventaron la novación por cambio de acreedor, por cambio de deudor. ¿Cuál es el problema de una figura como la novación? Extingue y crea. Y por lo tanto, uno tiene la regla en definitiva de la pérdida de todos los accesorios. Y es una figura que además es sumamente complicada, sumamente formalista, particularmente en lo que dice relación con la obtención del consentimiento de las tres partes involucradas. Entonces, en el marco de un nuevo derecho contractual que fue evocado en conferencias anteriores, que permita conferir mayor flexibilidad al tráfico jurídico, ¿podemos permitir la circulación ya no del crédito, sino del contrato? La figura, en este punto quisiera remarcar que este es el esquema casi más complicado que vamos a ver en esta lámina, no los atormentaré con colores chillones ni con gráficos económicos. Este esquema general básicamente puede describir lo que nosotros podemos entender por una cesión de contrato. Tenemos dos contratantes originarios, uno llamado cedente y el otro llamado cedido, que celebran en primer lugar un contrato que puede ser de distintos tipos. Normalmente será un contrato bilateral y un contrato de duración. ¿Por qué? Porque establece relaciones recíprocas en primer lugar y en segundo lugar porque por el hecho de establecerse un plazo entre la celebración del contrato y su ejecución, vamos a tener una pervivencia de ambos elementos, tanto del crédito como la deuda, que como saben ustedes muy bien, son recíprocos entre cedente y cedido.
Porque si fuese un contrato unilateral, claro, habría solamente un crédito o una deuda, y en consecuencia tendríamos o cesión de créditos o asunción de deuda, o novación por cambio de deudor. Luego viene una convención, y el problema que tenemos que preguntarnos es, ¿esa convención que opera normalmente entre cedente y cesionario es equiparable a una cesión de créditos? Porque la cesión de créditos se perfecciona entre cedente y cesionario, sin el consentimiento del deudor. Al deudor hay que notificarlo nada más. La pregunta es, ¿podemos celebrar una convención de cesión de contrato en virtud del cual el cedente desaparezca de este escenario contractual, sea reemplazado íntegramente por el cesionario y que se mantenga el mismo contrato que ahora está establecido entre el cesionario y el cedido? De eso se trata. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vamos a inventar esta figura? ¿Para qué la cesión de contrato? Si se supone que a través de cesión de créditos, innovación, cesión de deudas, etcétera, podríamos eventualmente lograrlo. Primero, porque evita una nueva fase de negociaciones. Es verdad que no es correcto identificar un principio de la conservación del contrato considerado como el contrato un fin en sí mismo, pero muchas veces el contrato puede generar interés en su conservación. Pienso, por ejemplo, en todos los casos en que el contrato es el instrumento fundamental de una explotación económica. Un contrato de, por ejemplo, de distribución de ciertos bienes y servicios. ¿Ah? Un contrato de concesión es el caso típico, un caso, por ejemplo, de concesión automotriz. Es un contrato que tiene un valor en sí mismo. Y en la medida en que el concesionario no pueda o no quiera seguir ejecutándolo, ¿por qué impedirle lisa y llanamente tomar el contrato y entregárselo a otra persona que está en condiciones de seguir ejecutando? ¿Cuál es la ventaja? Desde un punto de vista económico, evita una nueva fase de negociación, con todos los costos que van asociados. En segundo lugar, permite la circulación de los derechos y obligaciones de una manera más flexible, de una manera más fluida que estas otras convenciones arcaicas que nos vienen del derecho romano. Permite además la circulación de las obligaciones accesorias. Si aplicamos una lógica traslaticia y no extintiva y creadora, va a también haber una circulación de todos los accesorios, particularmente de los contratos cauciones. Permite también darle una mayor eficacia al contrato mismo, evidentemente, porque le permite dar una cierta pervivencia al contrato, insisto, en los casos en que el contrato constituye un elemento fundamentalmente importante para una explotación económica. Y este punto está relacionado directamente con el anterior. Permite mantener empresas que dependen del contrato. Porque en el caso, por ejemplo, del contrato de concesión, no solamente tenemos la situación del concesionario que se ve afligido por el hecho de no poder seguir ejecutando el contrato, sino que también tenemos la situación del fabricante automotriz, que tiene ciertamente el interés en mantener la distribución automotriz en un determinado territorio, a título de ejemplo. Síntesis, disminución de costos. Ciertamente que es una institución desde este punto deseable y técnicamente superior, si se quiere, a otras figuras de circulación de obligaciones. No me voy a detener demasiado en el origen histórico, la verdad es que esto se inserta dentro de un proceso de patrimonialización de la obligación. El primer código que acepta propiamente una circulación de la deuda, tal cual como está, es el Código Civil Alemán en 1900, y con posterioridad hay una consagración legislativa ya en el Código Italiano del 42, en el portugués del 67, en el de Comercio Colombiano del 71. En Colombia tienen una situación bien particular, ¿no? Tienen la teoría general del contrato a caballo entre el Código Civil y el Código de Comercio. En el brasileño del 2002, reciente, y ciertamente que aparecen todos los proyectos de derecho uniforme y en los proyectos de reforma europeos, en los principios Landó, en los principios UNIDROIT, en el principio de la Academia de Pavia de Giuseppe Gandolfi, en el anteproyecto catalán de reforma del derecho de los contratos de franceses, en el proyecto de Código Civil Europeo de Christian von Bahr, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el aspecto común? En todo se contempla como una operación traslaticia. No tiene sentido empezar a pensar nuevamente en la cesión de contrato con un enfoque diferente. ¿Por qué? Porque con el enfoque extintivo y creador de obligaciones ya tenemos las instituciones que manejamos permanentemente. ¿Cuáles serían estas notas distintivas? O usando una expresión un poco enológica, las notas de cata, digamos, de la cesión de contrato. El efecto propio de la cesión de contrato es la entrada de un tercero en la relación contractual y la salida total o parcial de un contratante. ¿Cuál es el punto? El punto es que podemos equiparar esto como una obra de teatro, ¿no? Normalmente en una obra de teatro, cuando uno de los, o en una ópera, cuando uno de los cantantes, por ejemplo, se enferma y no puede seguir cantando, tiene que salir rápidamente del escenario y hay que traer al reemplazante, que normalmente termina cantando no en traje de Radamés, sino que termina cantando en jeans y camisa sin corbata, ¿no? El punto está
en que en la materia contractual a veces vamos a poder reemplazar completamente a un contratante y a veces el cedido, el que permanece en la relación contractual, va a tener interés que la contraparte originaria permanezca y vamos a tener casos en que van a permanecer ambos vinculados. Cesiones legales de contrato han existido en realidad desde antiguo, en códigos y leyes. Lo que pasa es que no habían sido analizadas como tales. Y para efectos de sistematización, normalmente yo identifico cesiones forzadas de contrato, cesiones que se producen por un acto jurídico celebrado con independencia del contrato, pero que está relacionado con él, y cesiones voluntarias. Esto es, aquellas donde el objeto de la cesión es el contrato mismo. El punto es, no hay una teoría general. Vamos a tratar de revisarla muy rápidamente acá, pero pueden señalarse ciertos aspectos en común, los vamos a ver a continuación. En primer lugar, hay cesiones de contrato forzadas. Y nuevamente yo he realizado un esfuerzo de sistematización y he podido identificar de que se produce el efecto de una cesión, ya sea por la desaparición de uno de los contratantes o ya sea por la enajenación de una cosa que es objeto del contrato o por la pérdida del interés de una de las partes en ella. Esto que parece a lo mejor sumamente abstracto va a quedar de manifiesto cuando aterricemos propiamente en los casos que se encuentran regulados en textos legales. Desaparición de uno de los contratantes. Bueno, el contrato termina por la desaparición de un contratante. O sea, claro, aquí el concepto fundamental es el intuitu personae. Si hay intuitu personae, entonces el contrato se acabó. Pero ciertamente que el intuitu personae es un elemento excepcional en la relación contractual. Uno de los contratantes deja de existir, ya sea porque se muere, y en ese caso sabemos de que todos los derechos y obligaciones transmisibles pasan a los causavientes, y por lo tanto pasaría un contrato completo. Ya sea por la disolución, fusión o absorción de sociedades, tratándose de nuestro derecho, el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas contempla expresamente y tuvo que ser añadido ese artículo cuando se regularon las sociedades anónimas en nuestro país. ¿Por qué? Porque bastaba con fusionar una sociedad para los efectos de burlar el derecho de la contraparte. El artículo 99 lo contempla expresamente. Desaparece uno de los contratantes originarios, producto de la fusión, absorción o fusión incorporación, se crea una persona nueva y esa persona va a recibir enteramente el patrimonio. Y también por la pérdida o cancelación de la personalidad jurídica, tratándose de las personas jurídicas sin fines de lucro. ¿Qué es lo que ocurre entonces en ese caso? Los bienes, sabemos, en nuestro derecho pasan a la destinación que determinen los mismos estatutos o en subsidio el presidente de la República. El punto es qué pasa con los contratos. Y esa es una respuesta que todavía no está sumamente clara. Pero al menos tratándose de la muerte de un contratante persona natural o de la disolución, fusión o absorción de sociedades, la ley ordena el traspaso íntegro del contrato tal cual como está. Volviendo al cuadro anterior, podemos decir que también opera en el caso de la enajenación de una cosa que es objeto del contrato o por la pérdida de interés de una de las partes en ella. Los contratos muchas veces se relacionan con una determinada cosa y el legislador establece en este caso que si se transfiere el dominio de la cosa, se transfiere el contrato sobre el cual versa la cosa. El caso típico es el caso de la venta de la cosa arrendada del artículo 1962, respecto del cual se ha dictado recientemente, en octubre del año 2013, una sentencia sumamente importante de la Corte Suprema en este sentido. Claro, la regla está en el 1950, el arrendamiento expira por pérdida del derecho del arrendador, que por lo demás es por ejemplo, en el caso de la destrucción también de la cosa, se trata de una excepción a la teoría de los riesgos, ¿no? En ese caso se produce la extinción de las obligaciones recíprocas. Pero el problema es que a veces, perdiendo el arrendador su derecho, debiera continuar el contrato de arrendamiento en los casos señalados en el artículo 1962. El adquiriente dice del código debe respetar el arriendo, en realidad es arrendamiento, hay un abuso de lenguaje por parte de don Andrés en ese artículo en 3 casos. Primero, siempre en caso de adquisición gratuita. En segundo lugar, si adquiere a título oneroso, va a tener que respetar el contrato de arrendamiento si se había celebrado antes por escritura pública y si los acreedores hipotecarios se adjudican el bien en el remate, van a tener que respetar el arriendo solamente si es por escritura pública inscrita con anterioridad a la hipoteca que tienen ellos como fundamento para rematar el bien. Es curioso que este artículo del 1962, que nos viene de un texto idéntico del Código Civil francés, tuvo en su discusión original un aspecto bien interesante y consistió fundamentalmente en que uno de los miembros redactores de la comisión dijo, si colocamos este contrato en el Código Civil, va a bajar el precio de las casas inmediatamente.
¿Por qué se va a producir este efecto económico perverso? Digamos? Porque eventualmente va a existir la posibilidad de que usted tenga que tolerar un arrendamiento por 50 años y evidentemente se produciría este efecto pernicioso de la pérdida del valor de las casas. Vean ustedes cómo en sede de técnica legislativa el análisis económico del derecho ya se encontraba presente en 1804. Hay reglas para arrendamientos especiales, predios rústicos, predios urbanos y leasing habitacional. En estos tres casos, si se vende la cosa arrendada, hay cesión de pleno derecho. Tratándose del contrato de seguros, también hay, en este caso, de enajenación o de pérdida de interés. Por eso dijo de pérdida de interés en la cosa asegurada. Hay una modificación reciente, como ustedes bien saben, la ley 20.667 modificó todo el sistema de seguros y rigidizó un poco la cesión en este caso. ¿Qué pasaba antes? Lo cual es importante saber, porque ustedes bien saben que a los contratos se aplican las leyes vigentes al momento de su celebración. Todos los contratos de seguros celebrados con anterioridad a esta reforma aplican la regla antigua del artículo 520 del Código de Comercio. Decía, en caso de venta de la cosa asegurada, el seguro continúa, de pleno derecho. Ahora no, ahora las pólizas pueden ser a la orden y en ese caso va a haber una cesión del contrato en el caso en que haya endoso o si el asegurador lo acepta. Pero en estos casos hay cesión y hay transferencia completa del contrato tal cual como. Casos que se encuentran regulados más bien en derecho comparado es el caso de las quiebras. El artículo 124 del libro cuarto del Código de Comercio, qué desastre nos ha hecho el legislador con el Código de Comercio. Ordenó la incorporación de toda la ley de quiebras al libro cuarto del Código de Comercio, pero no renumeró los artículos. Miren qué lindo. Qué pésima técnica legislativa. Sigue llamándose el artículo 124 del libro cuarto del Código de Comercio, contempla la posibilidad de que se transfiera toda una unidad económica, pero dice que solamente se transfieren bienes, no contratos. En derecho comparado, ¿qué se hace? Si el contrato es necesario para la mantención de una actividad económica, un contrato de concesión, por ejemplo, se ordena que se incorpore dentro de la venta comunidad económica el contrato mismo. En materia laboral, hay también una cesión legal de contrato obligatoria en el caso del artículo cuarto del Código de Comercio, donde sabemos que la transferencia a cualquier título de una empresa o incluso de la mera tenencia de una empresa hace que la persona que esté a cargo de la empresa o el nuevo dueño de la empresa sea cesionario de todos esos contratos de trabajo de pleno derecho, tal cual como están, sin un cambio en la fecha del contrato, lo cual, bien saben ustedes, es muy importante para los efectos del cálculo de indemnizaciones, etcétera, etcétera. Hasta ahí llegamos con las cesiones propiamente forzadas, las que operan en estos dos casos, desaparición de un contratante o la enajenación del objeto del contrato. También hay cesiones que pueden ser voluntarias. Hay casos en que la ley regula la posibilidad en que las partes quieran ceder el contrato mismo, la calidad de parte, no el bien sobre el cual versa el contrato. La cosa arrendada, la cosa asegurada, la empresa, la venta comunidad económica, etc. Aquí vamos a ceder el contrato mismo. Y esta entonces es una operación principal, no es consecuencia de otro hecho o de otro acto. Volvemos al esquema general y aquí cae verdaderamente lo que nosotros entendemos por cesión de contrato, a partir del momento en que las partes están celebrando un contrato sobre otro contrato. ¿Qué hace el legislador? El legislador tiene una triple aproximación en este sentido, de acuerdo con la división clásica del artículo primero del Código, lo puede prohibir, lo puede permitir o regular, lo puede regular, perdón, o lo puede permitir. Pero sin embargo nosotros podemos identificar, y lo vamos a ver muy rápidamente, una tendencia evidente, una tendencia clara en esta materia. La tendencia mayoritaria es a permitirla. A veces exige ciertos requisitos, pero la tendencia mayoritaria es a permitir la cesión del contrato. Hay un favor del legislador hacia la cesión contractual. Ahora, la pregunta adicional que tendríamos que formularnos ahí es, ¿debiéramos entender de que por el hecho de haber regulado todos estos casos específicos podemos inducir un principio general en favor de la cesión? Vamos a llegar a eso más adelante. En el arrendamiento de cosas está permitida, pero se requiere el consentimiento del arrendador previamente. En los arrendamientos especiales, en predios urbanos sí requiere autorización. En predios rústicos dice la ley que está prohibida, pero a continuación dice salvo si es con autorización y por lo tanto una regla imperativa de requisitos. En el leasing habitacional es más fácil todavía porque basta una mera notificación. En el mandato, que ustedes recordarán el artículo 2135 a propósito de la delegación del mandato, que mi querido maestro, que ya no nos acompaña, don Gonzalo Figueroa, decía que en realidad eran 3 casos, que en realidad eran 4 con ganas de ser 5.
contempla una hipótesis de cesión de contrato en la medida en que la delegación haya sido permitida expresamente y que se delegue a persona, a persona indeterminada y que se delegue finalmente en una persona capaz y solvente. Por la interpretación del artículo 2135, inciso segundo, a contrario censo, se llega a la conclusión de que hay ahí una verdadera cesión de contrato. Queda el mandatario que ha delegado liberado de sus obligaciones, no hay subcontratación desde ese punto de vista y el contrato desde este punto de vista queda formado entre el mandante originario y el delegado. No hay una regulación tratándose de la compraventa de inmuebles en verde, me lo doy por alto, van a tener las diapositivas ahí a continuación. También en materia de contratos de seguros podemos ceder el seguro mismo, y ya no la cosa asegurada, o la cartera. El seguro mismo tratándose del asegurado, la cartera tratándose de la compañía, y en ambos casos se permite, hay una traslación del contrato. También en el caso del contrato de transporte, incluso por el endoso o la cesión de la carta de porte. Y hecho ese inventario rápido, ¿qué es lo que podemos en definitiva decir? Fundamentalmente que todos estos casos tienen dos aspectos en común. En primer lugar, que hay cesibilidad más bien libre, ya sea porque todos los objetos principales, en los casos de las cesiones legales, son libremente enajenables por el principio de la libre circulación de los bienes, ya sea porque el contrato mismo, en general, es libremente cesible. No hay ningún caso en que se encuentre total y absolutamente excluida la posibilidad de ceder un contrato en los casos en que la ley se refiere a ello. Y el otro aspecto es también la lógica traslaticia. Se transmite, o se transfiere, más bien dicho, ahí hay un error, tanto lo principal, los derechos y obligaciones que emanan del contrato, incluso su fuerza obligatoria, las excepciones que pueden hacer valer las partes entre sí, y también se transmiten o se transfieren los accesorios con ciertas limitaciones que están explicadas a continuación. Llegados a este punto, existe algo como la cesión legal. Tenemos que referirnos a qué es la cesión convencional. Aquí estamos ya en un punto más delicado. Tal vez me voy a tomar 3 o 4 minutos más del tiempo acordado, no latearé más que eso. Tenemos que en primer lugar decir, bueno, ¿está aceptada la cesión al margen de los casos legales? Y si la aceptamos, ¿cuál va a ser el régimen a la que vamos a someter a la cesión? En primer lugar, tratándose de la aceptación, vamos a hablar rápidamente de cuáles son los argumentos en contra de la cesión. Que la doctrina tradicional señala para los efectos de decir no es posible una cesión de contrato, no es concebible en el derecho de los contratos. Y luego, habiéndolos refutado, esperemos que sea suficientemente convincente para el auditorio, vamos a tratar de esbozar una teoría general. Y en ese sentido vamos a ver cómo se perfecciona la cesión convencional y cuáles van a ser sus efectos. ¿Cuáles son estos argumentos en contra? Primero, la deuda no se puede ceder. Usted puede ceder el crédito porque el crédito es una cosa, es un valor. La deuda no la puede ceder. Y por extensión tampoco puede ceder el contrato. Los autores clásicos como Alessandri, Fernando Fuello o incluso René Belluc señalan de que fundamentalmente no hay un texto que acoja la posibilidad de ceder una deuda. Y por lo tanto no se podría realizar. Bueno, y sin embargo la asunción de deudas está construida desde hace mucho tiempo. Y básicamente, sin ánimo de latearlos, se trata de una novación sin animus novandi. A partir del momento en que la novación exige este ánimo especial para los efectos de extinguir y crear una nueva obligación, las partes podrían perfectamente convenir en el traspaso de la deuda sobre la cabeza de un deudor a la cabeza de otro deudor, manteniéndose todo lo demás constante, o casi todo. Este argumento me resulta particularmente refutable porque prescinde de la regla según la cual en el derecho privado se puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Pero es que no se puede porque es un poder unilateral exorbitante, porque aquí vamos a permitir en definitiva de que el deudor, de que una de las partes del contrato rompa o maneje el contrato a su arbitrio y se haga sustituir por otro. Y porque estaríamos vulnerando la regla de la fuerza obligatoria del artículo 1545. Pero no, en realidad ya se conocen poderes unilaterales más o menos exorbitantes. Ya tenemos la posibilidad de terminar unilateralmente un contrato, particularmente si a duración indeterminada. Y en derecho comparado se aceptan la resolución unilateral, la nulidad unilateral, la determinación unilateral del precio, y para qué hablar de los contratos por adhesión. Bueno, pero es que no se puede crear un derecho sin el consentimiento del beneficiado, porque por una parte, claro, usted me va a decir, va a salir en su calidad de deudor y va a liberarse del contrato, ok, eso ya se lo acepto. Pero para los efectos de que usted haga entrar
al nuevo acreedor, al nuevo contratante en su calidad de acreedor, va a tener que crear un derecho sin el consentimiento del beneficiado. Y la verdad es que con la estipulación a favor de un tercero, hace mucho tiempo que ya aceptamos la teoría de la creación directa de la acción y que la aceptación del beneficiario de la estipulación, el único efecto que produce es hacer que la estipulación sea irrevocable, no la creación del derecho. Ah, y aquí estamos en el problema, porque estaríamos liberando del deudor sin el consentimiento del acreedor. ¿Qué hay que decir acá? Esto implica necesariamente reconocer de que para que haya cesión de contrato vamos a necesitar el consentimiento del contratante cedido, ya sea para que se perfeccione la cesión, ya sea solamente para liberar al cedente. ¿Qué otra refutación? El acreedor puede desinteresarse de la persona del deudor. ¿Habría alguna consideración como para decir se prohíbe en un contrato estipular una cláusula en virtud de la cual usted no va a poder cederlo? ¿O usted podría eventualmente cederlo? Yo podría, al partir del momento de la celebración de un contrato, decirle a mi cocontratante, a mí me da lo mismo quien ejecute la obra convenida. Básicamente lo que me importa es que se ejecute. Puede establecerse una cláusula de cesión, no hay ninguna disposición que lo prohíba. Y particularmente si lo ponemos en contraste con esta regla básica en la etapa de la ejecución, salvo intuitu personae, puede pagar por el deudor cualquiera, incluso sin su consentimiento y contra su voluntad. Los efectos que se van a producir van a tener relación en ese caso en la subrogación. Porque en realidad no aporta ninguna utilidad la cesión de contratos. Si tenemos las figuras romanas, lo acabamos de ver. Permite, en definitiva, mejoras técnicas, permite la transferencia y no la creación y extinción de lo anterior. Y por lo tanto, refutados esos argumentos, dándonos cuenta de que es posible desde un punto de vista técnico y deseable desde un punto de vista económico, ¿qué podemos decir respecto del régimen de esta convención? En primer lugar, ¿cómo se va a formar? Y el problema, si ustedes quieren, el fundamental problema es ¿qué vamos a hacer con el consentimiento del cedido? Volvemos a la lámina inicial y en el fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? El peligro que podría ocurrir es que este muchacho, el cedente, se desapareciera del teatro queriendo el cedido que permanezca. No podemos aceptar que un contratante, y en esto estoy completamente de acuerdo, no podemos permitir que un contratante por su sola voluntad se desligue de sus obligaciones. Sería infringir la regla del 1545. Y por lo tanto, vamos a tener que exigir el consentimiento del contratante cedido. ¿Pero para qué? Para celebrar este contrato, y por lo tanto vamos a decir de que este va a ser un negocio jurídico trilateral, o bien para liberarlo de su deuda previa. Esa es la pregunta. Y hay fundamentalmente tres ideas esenciales. Es necesario para la formación del contrato título de consentimiento, y aplicamos las reglas de consentimiento del 1445 y siguiente. Es una mera autorización, o bien es necesario solamente para la liberación del deudor. Sin exponerme demasiado, porque ya estoy en el tiempo y les voy a pedir nada más 3 o 4 minutos adicionales para explicar los casos, pienso que es fundamentalmente necesario para la liberación del deudor. No es una condición de formación del contrato. Las sentencias recientes de la Corte Suprema los establecen como requisito, pero no como requisito para la formación del contrato. ¿Cuáles van a ser los efectos? Muy sencillo. En cuanto al contrato cedido, se va a transferir, la posición completa del contratante, tanto desde un punto de vista activo como desde un punto de vista pasivo. El contrato cedido en principio continúa entre cedido y cesionario y el cedente desaparece. A no ser que el cedido no lo quiera liberar. Y en ese caso tenemos a los dos actores actuando el mismo papel en la obra teatral. ¿Qué dudas puede suscitar en este sentido desde el punto de vista de los efectos? ¿Qué pasa con los créditos devengados con anterioridad? Porque hay un momento en que se cede el contrato y se separan aguas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se cede lo que ya se había devengado con anterioridad y no se había pagado o no? Hay un aporte esencial en el último fallo de la Corte Suprema en este sentido, lo vamos a ver. ¿Será necesaria una formalidad de publicidad? Claro, pues si es cesión de contrato conlleva cesión de crédito y por lo tanto deberíamos aplicarle las reglas de publicidad de la cesión de crédito. Se mantiene la fecha del contrato porque es el mismo y por lo tanto no hay pérdida de antigüedad, los plazos se empiezan a contar de la misma manera, etc., ¿no? Excepciones del cedente contra el cedido. Si me preguntan a mí, aplicamos la misma regla de la distinción entre las excepciones reales y las excepciones personales. Momento de la liberación del cedente, a partir del momento en que el cedido dé su consentimiento liberatorio. ¿Qué pasa si la cesión de contrato es nula? Bueno, vamos a tener que hacer las restituciones.
Como se pueden dar cuenta, aun cuando plantea varias dudas, podemos amoldar la cesión de contrato a las reglas que existen desde el punto de vista del régimen general de las obligaciones. En cuanto a los accesorios, la verdad es que no me voy a extender demasiado y la verdad es que este es el cuadro más complejo que van a ver y les prometo que no los voy a atormentar nada más que con eso. El punto radica fundamentalmente en el hecho de que en los accesorios puede haber sido un tercero el que haya consentido y ese tercero es ajeno a la cesión de contrato. Y lo que resumo en este cuadro es que con la medida en que un tercero haya accedido a la cesión de contrato y la obligación de la persona esté cambiando, el tercero no debería haberse obligado. Está bien explicado ahí, ciertamente que no me puedo explayar, pero en favor del tiempo lo voy a dejar ahí. Llegamos al meollo del asunto y les voy a pedir nada más que 3 minutos. 3 fallos. Un primer fallo de 2007 en Iquique, un segundo fallo del 2009 acá en Santiago y uno en 2013 en Viña del Mar. El primer caso es un caso sumamente, la verdad es que los 3 casos son bastante banales, ¿no? Para que se den cuenta de la cotidianidad con que nos podemos encontrar con la cesión del contrato. Tenemos una asociación gremial en Iquique que celebra un contrato de construcción con el señor Luis Codoseo. Tenía que construir unos módulos donde vayan a establecerse unos locales comerciales. El señor Luis Codoseo, durante la ejecución del contrato, ¿qué es lo que pasa? Aparentemente no puede seguirlo ejecutando y realiza una cesión del contrato. La Corte releva, en este caso, de que hay una cesión del contrato y no del crédito, a una sociedad especializada que se llama la sociedad Flexinor. Y por lo tanto, en virtud de la cesión, este contrato, en virtud del cual la asociación gremial le tenía que pagar el precio y Codoseo las obras, se traspasa para acá. Y Flexinor cumple con la formalidad de la cesión de créditos y realiza la notificación a la asociación gremial. ¿Qué pasó después? Hubo un incumplimiento. La asociación gremial dejó de pagar un saldo de precio. Y esto es lo que finalmente suscita el problema, porque ahí tenemos que ver qué ocurre, a quién tenemos que demandar, dónde está la fuerza obligatoria del contrato, etc. La Corte establece por primera vez de una manera neta un principio. Codoseo decidió ceder el contrato a la sociedad Flexinor y aquí que dice, perfeccionándose la cesión respecto de la demandada con ocasión de la notificación que de dicho acto jurídico se le hizo el mismo 23 de octubre de 2000 en la persona del representante de la asociación. Entonces, ¿qué no dice la Corte en este caso? No dice en estricto rigor de que es necesario el consentimiento del contratante cedido, la Asociación Gremial de Iquique. Basta, pero es necesario, de cualquier manera, de que haya una notificación. Y los fundamentos pueden estar por analogía de la cesión de créditos y en segundo lugar por buena fe, ciertamente. Segundo principio. Cedido y perfeccionado el contrato de cesión y situado ahora el demandante en la posición del cedente, lógica traslaticia, es evidente, culminó las obras que pasaron a ser de su cargo, recibiéndolas a su entera satisfacción la asociación gremial demandada, sin que luego de ello, y como estaba pactado en el contrato cedido, pagar el precio acordado, situación que justifica la acción entablada. Y por lo tanto da lugar a la demanda de cobro de la sociedad Flexinor en contra de la asociación gremial esta de comerciantes de Iquique. ¿Por qué? Porque se produjo la traslación de toda la fuerza obligatoria del contrato de Codoseo a Flexinor. Primera vez que la Corte Suprema se plantea en términos tan netos respecto de la posibilidad y eficacia de una cesión de contrato. El segundo caso es un poquito más complicado. Se trata de Lefersa, que ustedes saben, Levaduras y Fermentos, sociedad anónima, que tiene una planta en las afueras de Santiago y celebra un contrato de prestación de servicios de aseo industrial con esta otra sociedad, Tecnoclean. Lefersa le tiene que pagar un precio y Tecnoclean le presta el servicio. Súper banal. Outsourcing, todo el rato ocurre. ¿Qué es lo que pasó en este caso? El contrato fue modificado e incorporó una cláusula de cesión bastante rara. La cláusula de cesión consistía en que en el evento en que Lefersa se trasladase a otra planta, el contrato iba a estar entablado ya no entre Lefersa y Tecnoclean, sino entre Tecnoclean y la persona que se instalara en ese lugar, que es esta empresa Hist Brocades. Opera el traslado, se produce la cesión del contrato y nuevamente el mismo problema. No se pagaron 3 facturas. Habían 3 facturas que habían quedado impagas por parte de Lefersa. Claro, aquí en realidad esta crucecita debería estar acá, porque el no pago fue con posterioridad. Ahora, el problema es qué demandar y a quién. Tecnoclean
optó por la resolución, pero no demandó a la cesionaria, sino que demandó a la EFERSA. ¿Cuál era la postura que sustentaba Tecnoclean? De que no había operado la cesión. Tecnoclean optó por la resolución, pero no demandó a la cesionaria, sino al cedente. La EFERSA se excepcionó diciendo de que la cesión de contrato operó y que por ende no estaba legitimada pasivamente. Y en consecuencia, Tecnoclean rebatió diciendo que la cesión nunca operó. La verdad es que no hay muchos más argumentos en ese sentido. Solución. Primera instancia, rechazó la demanda. ¿Por qué? Porque se cumplió la condición, operó la cesión de contrato y en consecuencia la demanda no debió dirigirse en contra de la EFERSA. Segunda, levantó la condena en costa, nada más. En el resto confirmó. ¿Qué creen ustedes que hizo la Suprema? ¡Tan! ¿Cuál fue el fundamento de la Corte Suprema en este caso para casar el fallo? Esta cláusula de acá, de modificación del contrato, no fue aceptada por esta persona. En consecuencia, al no ser aceptada por esta persona, no prestó su consentimiento para la cesión en estricto rigor. Básicamente llegó a instalarse a este nuevo lugar y se encontró con la sorpresa de que estaba obligado a recibir los los servicios, digamos, de limpieza de una persona que con la que no había contratado y no tenía la menor interés en contratar. Entonces, ¿qué hace la Corte Suprema en este caso? Dice, además de suponer la existencia de un pacto bilateral, se exige que las prestaciones emanadas del mismo no se hubieran ejecutado, esto es que el contrato esté pendiente de ejecución o bien en el evento de tratarse de una convención de tracto sucesivo, no haberse acotado o terminado y el consentimiento de las partes. Es necesario el consentimiento de los tres. Esta es la primera vez que la Corte dice que es necesario el consentimiento de las tres. ¿Para qué? Todavía no sabemos. Y por lo tanto la Corte consideró que la EFERSA continuó ligada con Tecnoclean, aun cuando se cumpliera la condición porque Gis Brocades no había dado su consentimiento. Segundo fundamento, y aquí establece una verdadera regla de derecho con gran audacia la Corte, la cesión de contrato tiene lugar cuando uno de los contratantes, con el consentimiento del otro, no sabemos para qué, para celebrar el contrato o para liberarlo, traspasa los derechos y obligaciones emanados de un contrato bilateral a un tercero que pasa a ocupar en la convención la misma situación jurídica del cedente, efecto traslaticio de la cesión, no extintivo y creador. Por la cesión de contrato se traspasa la calidad íntegra del contratante. Y aquí estamos dando incluso un paso más. Estamos diciendo de que la posición de contratante es un objeto susceptible de ser negociado. Puede ser una cosa que puede ser objeto de un acto jurídico. Con el consentimiento del otro, la misma situación jurídica del cedente se traspasa la calidad íntegra del contratante. Último fallo y con esto termino. Rebus con Gastronómica SIG en Viña del Mar. Básicamente, ¿qué es lo que había hecho? La sucesión Österle, representada por primero era la hija, digamos, de dos papás y después fue la sucesión, se le murieron los papás, celebró un contrato de arrendamiento de un bien raíz en 2006 con la Gastronómica SIG. Luego se produjeron rentas impagas y también cuentas de servicios impagas de agosto a diciembre del 2012. Y en tercer lugar, se vendió el bien arrendado en noviembre del 2012 y siguieron quedando impagas rentas en diciembre del 2012 y enero del 2013. Acá tenemos rentas impagas que atraviesan, si ustedes quieren, esta barrera temporal. Antes de noviembre del 2012 y después de noviembre del 2012. La Asociación Österle le vendió entonces el inmueble a la Sociedad Inversiones Rebus. ¿Qué hace la Sociedad Inversiones Rebus? Demanda de terminación de contrato de arrendamiento a la Gastronómica SIG por no pago de las rentas. ¿Cuál es el impacto de este fallo? Lo vamos a ver a continuación. La Corte confirma un criterio por una parte y por otra parte precisa los efectos de la cesión legal de contrato en caso de la venta de la cosa arrendada. La demandada, esta es la tesis de la demandada, sostuvo que la demanda es improcedente ya que de los antecedentes referidos el contrato de arrendamiento celebrado el año 2006 lo fue entre la sociedad demandada y la sucesión Österle. Por tanto, es dicha persona natural o sus representados quienes revisten la calidad de exclusivos arrendadores únicos que podían accionar en la forma pretendida. No me venga usted a decir que usted es parte porque usted no celebró el contrato. En primera instancia, rechazaron la demanda, le compraron la tesis a la demandada, porque no había legitimación activa, no había celebrado el contrato, en consecuencia no es parte. Pero en segunda se da vuelta, acoge la demanda. ¿Por qué? Por la aplicación del 1962. Si usted compra el bien arrendado, pasa a ser parte arrendadora en el contrato. Puede cobrar todas las rentas, incluso las pasadas, y demandar la terminación. ¿Qué creen que eso es la Corte Suprema?
por esto último, por las rentas pasadas. ¿Por qué? Los fundamentos son sumamente explícitos y dan cuenta, en definitiva, de que se produce una cesión en la calidad de arrendador, de que la cesión de contrato opera con una lógica traslaticia. Pero ¿cuál es la razón de la casación? Solo procede el cobro de las rentas posteriores a la cesión. ¿Por qué? Porque las rentas son una contraprestación de la obligación de proporcionar el uso y goce de la cosa arrendada. El uso y goce de la cosa arrendada lo estaba proporcionando el antiguo dueño hasta antes de la venta y después el nuevo dueño. Por lo tanto, las rentas antiguas se quedan con el antiguo propietario, las rentas nuevas se quedan con el nuevo. Lo que se transfiere no es lo pasado, sino los derechos y obligaciones para el futuro y además ciertamente la fuerza obligatoria del contrato. Conclusiones, y les ruego que me disculpen por haberme pasado en exceso, sobre todo a esta hora. En primer lugar, la cesión de contrato es posible y es deseable. Posible jurídicamente, superior desde un punto de vista técnico y además deseable desde un punto de vista económico. Y en segundo lugar, tengo que destacar que al menos en derecho interno hay 3 significativos aportes de la Corte Suprema y que van fundamentalmente en la línea de cómo se ha diseñado, no solamente acá en Chile, sino que en derecho comparado, la cesión de contrato, que son los requisitos o elementos que debe cumplir para que sea verdaderamente útil, libre accesibilidad, a veces con requisitos y con una visión traslaticia. Esperemos que este esbozo de cuadro se convierta pronto en una tela completa gracias a los aportes de la Corte Suprema. Les agradezco por haber soportado este exceso en mi tiempo y por la atención prestada. Muchas gracias.